Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y antes de empezar yo voy a pedir disculpas porque seguramente esté mirando así de lado, pero tengo aquí el espejo y lo necesito porque, como habéis visto en el título, hoy vengo a responderos preguntitas sobre pues cositas de wrestling que habéis dejado. Y además voy a hacerme un look de maquillaje. Lo he llamado de Halloween porque no es que sea temática de Halloween, pero es un look que se hizo Sky Blue. Se hizo como para, si no me equivoco, creo que es el que llevó en una Street Fight. Y me gusta mucho porque tiene como ese toque que no te harías de normal, porque tiene como esa lágrima negra. Me mola mucho, no sé si ni siquiera tengo los colores exactos, la verdad, o si tengo algún color negro que tenga purpurina. Voy a mirarlo ahora, creo que sí. Me voy a ir enseñando como cositas. No voy a hacer como tutorial de maquillaje, pero sí que os voy a ir diciendo algunas cosas porque, oye, si a alguien le interesa, allá vamos. Tampoco sé si me va a salir bien, muchas expectativas tengo yo de mí misma, pero bueno. Quiero creer que en esta paleta que tengo, que es de Crash Cosmetics, que ya ni siquiera existe Crash, diría que a lo mejor puede haber un negro, no sé. Pues sinceramente, no. Ahí tengo azul con purpurina, tengo varios colores con purpurina, pero el negro no tiene brillante. Vamos mal. Que la muy mala lo que puedo hacer de todas maneras es coger un highlighter así que no tenga pues otro tono y echarle por encima. Que en este caso diría que la snitch esta que tengo de Harry Potter no tiene color, más allá de un blanco por así decirlo, y me podría valer. Pues sí, mira, es que no lo vais a ver ni siquiera, es muy blanco y creo que por encima lo voy a echar del negro. Vale, estoy revisando. No tengo un negro como tal que tenga purpurina súper fuerte. Tengo uno de una paleta de Mercadona de hace 500 años. Pero para aquí, para el tema de la lágrima, que pondré una foto de lo que estoy hablando, tengo purpurina que si veis hay algo de morado, que no sabía muy bien qué utilizar porque es verdad que se queda como como con muchos pegotes. Y no sabía muy bien cómo utilizarla, que es de Siglam. Así que voy a utilizarla como para la lágrima, porque quiero que eso como que reflecte. No sé si incluso a lo mejor lo he hecho por el centro del ojo. Creo que no, que lo voy a dejar solo para la parte de abajo, porque lo he dicho. En aquí como que en el ojo se me queda como muy pegote. Creo que ya tengo todo. Y antes de empezar con las preguntas, dejadme que me eche... Hay gente que echa prebase, yo antes hacía prebase. Yo ya directamente me echo el corrector en el ojo. Así que voy a echar por aquí el corrector. Me voy a acercar más el espejo, lo vais a ver, pero chicos... Es que necesito verme. Voy a echar el corrector, sí es muy blanco, pero es que yo soy muy blanca. Antes de echar las sombras. Hay gente que dice que esto no es un paso que se saltan porque como que le da igual, porque como que la sombra la agarra igual. Este paso siempre digo que cuando te lo estás haciendo sin nada es como de oh shit, ¿qué es esto? Pero sí que es verdad que una vez te lo haces, pues tampoco pasa tanto. Y ahora, cogiendo esta paleta que tiene 50.000 años, pero la amo, de Kat Von D. Yo no voy a hacer tutorial, also yo aplicando 500 cosas. Voy a pillar un color como neutro y voy a sellar lo que he puesto. Y ahora que eso está sellado es cuando empieza la movida de hacer el look, que lo estoy viendo ahí y tiene como en la parte de abajo, como que solo tiene en el párpado móvil, por así decirlo, pero yo tengo que subirlo un pelín más porque yo tengo el ojo un poco más caído que seguramente ella, entonces lo voy a subir un pelín más y ya luego en el alrededor, por así decirlo, tiene como un toque como marrón, por así decirlo, que es lo que difumina. Y ya luego pues eso, un poquito de brillo. Voy a hacer primero esa parte, en un ojo, luego en el otro, luego el resto de la cara. Y ya luego hago lo de la parte de abajo. Pero bueno, voy con las preguntas. Y por cierto, aquí siempre es con el maquillaje tras de process. O sea, te puede quedar como un mojete, pero tú confía en el proceso. Y también confía en el hecho de que tú no eres Sky Blue y no te va a quedar igual de bien, porque no eres igual de guapa. Pero bueno, la primera pregunta, lucha que me marcó en profundidad para siempre y me hizo seguir el wrestling a más profundidad. Y yo te diría que no hay ninguna. Y dirás, ¿eh? A ver, yo es que realmente cuando empecé a ver wrestling era una cría. O sea, fue como... Voy a hacer primero el contorno, voy a difuminar y luego pinto de dentro, porque si no, creo que es un desastre. No hay un combate como tal que me haya marcado, porque yo empecé a ver wrestling cuando era una cría. En plan, 6 años o así, que era... No sé en qué canal se emitía. Encima en esa época me pilló justo que también se emitía TNA, o sea, wow, qué suerte, amigos. Porque luego ya dejó de emitirse TNA y solo se emitía WWE. Y además WWE aquí en España, no sé qué pasaba, si era que no les triunfaba del todo, porque sí que es verdad que hubo una época súper dorada en el wrestling en España. Pero yo no sé si es que era que no les triunfaba o que los contratos televisivos les duraban poco, o yo qué sé, chicos, qué puta mierda. Ahí me pierdo, nunca he investigado eso. Me encantaría, si alguien lo sabe, que me lo dejara en comentarios. Pero es verdad que en España el wrestling fue por muchos sitios. De repente estaba en 4, ahora estaba en Marca. En la última época ya estuvo en Neox. Era como súper caótico. Entonces,
No sé, y además también lo que a mí me molestaba mucho, porque años después, o sea, cuando era pequeña no lo sabía, 20 años después, obviamente, cuando empecé a ver wrestling fuera de la televisión, pero como que en España no se emitían obviamente los shows al completo, o sea, Raw y Smack, no sé cuánto duraba Raw y SmackDown en 2006, duraría más hora y pico, hora y media o 2 horas, pero aquí en España los shows duraban 40 minutos, o sea, cortaban, no sé si eran los combates, pero a lo mejor quitaban segmentos, o sea, veíamos como un show un poco a medias, y ahí creo que perdía mucho el producto. Pero más allá de eso, yo nunca me enamoré de un combate, por así decirlo, por eso, porque más allá de que obviamente me fascinaba el hecho de que era algo que yo no veía en otros productos de televisión o dibujos solamente que yo veía en la época, a mí lo que me enamoró fue los personajes, el hecho de ver a gente como Undertaker, o sea, yo siempre diré que si no hubiera existido Undertaker, aunque ahora mismo pues considere que era un personaje pues eso, que tenía su misticidad y demás, pero que bueno, pues cuando creces pues pierdes, ¿no? O sea, vas perdiendo un poco de ese cariño que le tenías. Ya no es por el tema de política, no es porque van cambiando tus gustos. Y lo mismo con John Cena, pero justo esos dos fueron los que a mí me hicieron quedarme a ver wrestling y los que me engancharon. Fue un combate, fueron los luchadores y los personajes, y estaré eternamente agradecida a esa gente, porque sin ellos pues yo no seguiré viendo wrestling. Vale, un ojo no está terminado, falta todo lo demás, pero una parte hecha. Voy con el otro. La siguiente pregunta me dice que cuáles son los peores fichajes que ha hecho AEW, tanto en hombres como en mujeres, en estos 6 años que lleva. A ver, lo primero que tengo que dejar claro es el hecho de que no voy a mencionar fichajes en el sentido de Lio Rush o Action Andretti o ese tipo de gente, porque realmente lo han hecho mucho. Es un coñazo lo del pelo. Así que voy con gente que en cierto modo esperábamos mucho, y ya sea por la propia AEW, por booking o por yo que sé qué. ¿Qué coño? Por decisiones de ellos mismos, pues se quedaron en la mierda. A nivel hombres, creo que voy a empezar con el más obvio. Creo que todos esperáis que le mencione, y cuando he dicho de decisiones suyas creo que lo dejaba claro, que es obviamente CM Punk. Yo cuando llegó, obviamente te ilusionas porque es como de, hostias, es un gran nombre, es alguien que la gente lleva mucho tiempo esperando, obviamente va a traer ojos a AEW, porque recuerdo que es en ese Rampage, que además hubo un Christian contra Kenny Omega que fue espectacular, creo que fue en Rampage, en el primero de todos. Recuerdo que pensé, vale, obviamente me voy a ilusionar porque este tío va a traer ojos a AEW, esto va a ser espectacular, mil cosas más, ¿no? Es de plan de, oh shit. Y luego el tiempo obviamente me fue quitando las ganas, y no fue ese Brawlout como se llamó y todo ese tipo de cosas. Para mí fue el momento en el que de repente, además fui bastante crítica con eso, de repente le veo que va a por el título de Hangman y pensé, ¿what? Porque recuerdo que cuando Christian fue por fin a por el título de Kenny Omega, había trabajado mucho, había hecho otras historias, como que se lo había currado, y recuerdo incluso que cuando ese primer careo que tuvo Christian con Kenny, recuerdo que había un montón de gente que decía, claro, sí, le van a poner directamente a por el título porque claro, como viene de donde viene o de lo que era, no sé qué, no sé cuánto, como que hubo mucha gente que recuerdo que se tiró encima de Christian. Y cuando pasó lo de CM Punk fue todo lo contrario, y yo dije, venga hombre, no me jodas. Y claro, llega el momento en el que es posible que le den el título y yo pensé, no me parecería justo, no ha hecho nada realmente para merecerse el título. Es como yo que sé, si Sting hubiera tenido 2 o 4 combates y de repente hubieran dicho, ah bueno, pues vamos a dárselo a Sting, y la gente me dirá, no, pero no tiene la misma edad, pero hablamos de nombres. O que yo que sé, Adam Copeland hasta que se ha acercado el título mundial, te guste más o menos, porque a mí por ejemplo pues como que no. Adam Copeland ha tardado un montón en acercarse al título mundial. Incluso cuando salió muy gorda de qué hace Adam Copeland aquí. Y con Punk, que para mí no estaba dando combates ni de la hostia, ni demás, no pasó. Y ya luego obviamente cuando la lió con todo el tema del Brawlout, y ya no solo la que se lió en backstage, no hablo de eso, sino la que se lió en la rueda de prensa, ¿no? Que él empezó a decir gilipolleces en la rueda de prensa, que hay gente que mira, ya bueno, pero es que había pasado tal, lo dices en privado, tienes una edad, amigo. Pues yo me pensé, ah, vale, van a despedir a CM Punk, ya está, ¿no? Que además estuvo mucho tiempo fuera, tanto él como los Bucks, y de repente al niñito mimado le dan un show para él solo, Collision, en el que incluso estaba vetado Christopher Daniels, que ya me jodería tener movida con Christopher Daniels, que es yo creo que de las personas más nobles y buenas del wrestling. Tu show aparte, puedes hacer lo que quieras, todo a tu imagen y semejanza, como que te han dado todo lo que no te mereces, ¿no? Porque la has liado de una manera en la que, what the fuck. La vuelve a liar en All In con Jack Perry, que además me hace mucha gracia el clip ese que hay de él en comentarios en el que dice, si tienes un problema con Jack Perry, a lo mejor el problema eres tú, ¿no? Y es como de, well. Pues me alegré en cierto modo por lo que pasó en All In, porque hay algo en mí que decía, que asumía
que CM Punk le iba a volver a liar y íbamos a estar donde estábamos. Y mira, no me equivoqué. O sea, yo creo que esos egos nunca me han gustado. El siguiente nombre, ya voy a ir a la cara y a lo demás. El siguiente nombre es alguien que a mí, cuando veía WWE, bueno, creo que no me pilló en la época WWE, pero sí que había visto cosas suyas. Es que me pilló como ya lo último que... No me acuerdo, ya me mezclo. Pero alguien que me gustaba mucho su estética, como lo que creaba y demás, era Malakai Black. Aleister Black en WWE. Como que cuando le ficharon dije, hostia, esto puede ser súper guay. Y al principio molaba mucho toda la estética que traía, todo el tema de House of Black, el hecho de que cómo empezaron, ¿no? Con todo el tema de Cody, pues no sé, todo lo que hacían, y luego pues el hecho de que unieran a Buddy Matthews y a Brody King, era como que empezaron muy guay y de repente me encuentro, aunque no sé, como que sentía que nunca estaba dando todo lo que él esperaba o todo lo que quería, o no sé, era como que en vez de dar el 100% estaba dando el 50% de lo que él era, y me dio mucha rabia porque tenía muchas expectativas con él y me quedé a medias. Pero bueno, supongo que no siempre pues puedes estar motivado, no sé si era porque nunca estuvo bien en el vestuario o con cómo se hacían las cosas o qué, porque sí que es verdad que empezó bien y luego hubo un giro. Me acuerdo que en una de las promos, que no me acuerdo ni con quién fue, de repente dijo su antiguo nombre en WWE y era como de, tío, me cago en la puta. Y luego además también pasaba que de repente como que estaba mucho tiempo fuera de programación y a mí me resultaba extraño, en plan de, no estaba lesionado ni nada, pero de repente me acuerdo que cuando se liaba de, es que se va a ir a WWE, además no sé qué, me acuerdo que él aparecía en redes y decía, no, es que estoy fuera por cosas personales, no sé qué, no sé cuánto, y yo era como de, bueno, le creemos, ¿no? O sea, me parece lógico que le den tiempo si tiene algo personal. Y al final, pues bueno, se acabó marchando, que era uno de los rumores. También es verdad que hubo una época en la que cuando Triple H por fin, por así decir, por fin, le dieron ese lugar de lo que está ahora, hay mucha gente que dijo que hay muchos luchadores que se iban a querer ir con él, y acabó siendo cierto, ¿no? Pues Andrade y demás. Una gran decepción, Malakai. Creo que para mí fue de las más grandes. Porque CM Punk al final, pues no sé. Después de lo del tema del título mundial, como que fui no queriendo verle. Y hablando de otras dos personas que en cierto modo empezaron... Uy, siento la ceja. Empezó bien y luego se fue apagando, que fue Miro. Creo que Miro, con todo el tema de cuando fue campeón TNT y demás, te gustaría más o menos su reinado. Pero no estaba mal el personaje, las promos, pero después de perderlo, como que Y Andrade lo mismo. Creo que Andrade, cuando apareció, que la pusieron a Vicky Guerrero y había cosas, yo creo que todos teníamos como... No sé si la expectativa, pero de que hicieran más con él. Porque además he oído que muchas veces no necesitas hablar para pues tener tu sitio. Y no sé, con Andrade siempre me pasa que creo que crea muchas expectativas y luego no. Pero bueno, ha vuelto, entre comillas, no sabemos qué ocurrirá con él, porque ya he hablado de eso en un vídeo TikTok y demás. Pero no sé, lo de Andrade es una movida enorme, chicos, enorme. Y luego, en cuanto a las chicas, pues volvemos a hablar del tema, que por cierto, siempre, para la gente que le interesa, yo siempre siempre pillo la base con brocha, porque siento que así aprovecho más la base, pero luego siempre me gusta pasar la Beauty Blender para quitar el exceso, porque no me gusta, no soy full coverage, la verdad, soy un poco más medium, que puede hacer un poco de piel. Voy a echar antes del corrector el tema del contouring, que hago siempre en crema y luego hago en polvo. Son de Siglam, a mí me gusta muchísimo, creo que se difumina bastante bien. Y luego en cuanto a las chicas, pues un poquito igual, ¿no? No voy a hablar de luchadoras que no me interesen. De verdad que en la división femenina no podemos hacer tanto como con la masculina, de no, pero es que este no lo han utilizado, no sé qué, no, porque no hay tanto talento. Pero sí que a nivel de gente que podrían haber utilizado, y eso lo estoy diciendo diferente a la masculina, Diona Purrazzo y Taya Valkyrie. Creo que, sobre todo Diona, o sea, Taya es una luchadora que a mí me gustaba bastante en TNA, creo que está bien utilizada, porque además había como más variedad y tenían tag team de las knockouts y demás, y Taya me gustaba mucho in ring, y además toda la estética y demás que tenía en TNA. Y cuando la ficharon dije, bueno, pues a ver qué tal, porque además es como una powerhouse, puede estar muy interesante. Para que hable, la que más me duele es Diona, porque Diona no es una tía que dijeras ha estado haciendo nada en TNA. Diona ha sido campeona mundial de TNA, ha tenido de las mejores rivalidades de TNA. O sea, Diona contra Jordynne Grace creo que es de las cosas que más me engancharon de TNA en aquella época. La división femenina de TNA en aquella época era
la mejor para mí de Estados Unidos. Y de repente la ficha de AEW era como de hostia, lo que puede ser Diona en esa escena titular, aprovechando lo que puede dar a nivel in-ring. O sea, yo tenía muchísimas expectativas de Diona en AEW, culpa mía también te lo digo. Y no entiendo, por ejemplo, cómo no saben aprovecharla, porque creo que ella también puede crear, o sea, hemos visto que ha creado personaje. Aunque ame a Harley Cameron, por ejemplo, Harley Cameron es una tía que obviamente en ring tiene muchísimo que mejorar, pero es una tía que ha encontrado su personaje y ha encontrado su lugar por ello en AEW. Pero de repente piensas y dices, hostia, qué putada, ¿no? Que gente como Harley Cameron esté ahí y Diona ni lo esté. O sea, es un poco el wrestling, ¿no? Lo que decimos muchas veces del wrestling, que hay gente que dice, no, es que el nivel in ring es lo más importante en el wrestling. Y los que lo vemos sabemos que es mentira. El peor fichaje, obviamente, de la división femenina es, sin ninguna duda, Camille, porque es una tía que a mí me la vendieron como la rehostia, tal, no sé qué. La pusieron de guardaespaldas de Mercedes, salió la movida con ella del tema antiaborto, que XD, amiga, cállate un siglo, jodida penca, y desapareció de programación. No sé muy bien si es por la que se lió por ahí o qué, es que coincidieron mucho las fechas. Entonces, pues amigos, un poco de mal pensar, sí. Y en cuanto a mejores fichajes, a ver, creo que en el masculino lo tengo bastante claro, aparte de Christian Cage, porque diréis, bueno, es que es tu fab. Sí, es mi fab, pero creo que ha ayudado muchísimo en AEW, en plan, todo el tema de lo que hizo con Jungle Boy y Luchasaurus, aunque ahora, por ejemplo, están otra vez juntos, pero no sé, lo que hizo también con Killswitch creo que ha ayudado mucho. O sea, Luchasaurus estaba bien, estaba gracioso, pero creo que fue lo que hizo con Christian, lo que le ha puesto tan over con la gente. Entonces, Christian ha ayudado muchísimo, y todo el tema del patriarca es de los mejores personajes que ha tenido AEW. Diría Christian sin ninguna duda. Y luego Ricochet, creo que Ricochet es un tío que cuando le ficharon dijimos, qué guay, ¿no? O sea, yo me hizo mucha ilusión, o sea, le dije como, hostia, qué guay. Y de estos últimos tiempos nos ha demostrado que de verdad este era su sitio. Todo el tema de como personaje heel, lo que ha hecho y demás, me alegro muchísimo por él. Diría que Mike Bailey, porque creo que tengo muchas expectativas de lo que va a hacer y creo que va a ayudar muchísimo en la división. Obviamente FTR en la división tag team ayuda muchísimo en esa época también. Pensando gente que no llevase desde el principio. Kyle Fletcher, obviamente. Will Ospreay, obviamente. Swerve Strickland, obviamente. Como que no, es que son como personajes que tú piensas, llevan desde el principio en AEW, pero no lo llevan. Obviamente son personajes como súper obvios, pero me alegro muchísimo, la verdad, por luchadores sobre todo que en cierto modo quizás en WWE y demás no lo aprovecharon, y aquí sí, así que eso. Y luego en chicas diría que obviamente Mariah May ayudó muchísimo, que ya no está en la compañía y la utilizó un poquito para luego cumplir su sueño. Pues Mariah May ayudó mucho. Toni Storm ha sido uno de los fichajes más brutales de AEW. Y Mercedes Moné, chicos, Mercedes Moné, ¿qué cojones fue eso? También diría Cena, porque aunque esté ahora más en Ring of Honor, y a mí me parezca un desaprovechamiento de la hostia, creo que también fue un muy buen fichaje. Bueno, Willow también fue en su día fichaje, no estaba desde el principio. Willow Nightingale. Me olvidaré de mucha gente porque estoy haciéndolo como a cabeza, pero diría que toda esa gente. Ahora sí, voy a fijar el maquillaje con los polvos. Puedes fichar a 3 luchadores actuales, cualquier sitio para AEW. ¿Quién te traes? Es verdad que no consumo tantas empresas como otras personas, ojalá, chicos, pero daos cuenta de que yo, aparte de el wrestling, pues también veo películas, series, 500 documentales de Check That. Entended que tengo otras cosas que ver. Obviamente, si tengo que pensar, pues yo que sé, en WWE y demás, me encantaría Drew McIntyre. Creo que Drew es un pedazo de luchador y siento que en WWE le tienen súper desaprovechado. Diría, en cuanto a chicas, a Rhea Ripley, porque es una luchadora que me encanta su estética. Voy a darle un toque más de color a esto. No sé, me apetece que tenga un poco más de brillo aquí, como entre el centro. Justo lo que yo quería. Y obviamente, porque me apetece mucho tener como ese toque técnico, creo que ya estáis saliendo todos quién voy a decir. Esa persona es, obviamente, Zack Sabre Jr. O sea, siempre que ha estado Zack Sabre Jr., a mí me ha encantado y firmaría. La siguiente pregunta es, ¿con qué canción entrarías si fueras luchadora? A ver, es verdad que yo al principio pensaba, yo entraría con una canción en inglés, pero es verdad que cuando es como lo que pasa con gente como Místico y no sé, tu propia cultura y representar lo que es tu propia cultura, creo que es como súper importante. Podemos hablar de lo bonita que es la paleta de Happy Birthday, Harry, pero creo que es como súper importante que cuando creces
demostrar un poquito lo que es tus raíces o las cosas con las que has crecido, o algo a lo mejor que, pues yo que sé, Místico también es verdad que tuvo la suerte de participar justo en ese videoclip y además le renta, pero más allá de eso, que además también en cierto modo creo que representa un poco como esa sociedad. Pero el caso, creo que cuando creces y demás, creo que es importante también como que no perder esas raíces, y creo que a mí me encantaría, si fuera luchadora, representar un poco mis raíces o con lo que he crecido, ese tipo de cosas. Y por ello, que si tuviera que elegir una canción que me representa muchísimo, me encanta, el maquillaje a medias es un cuadro, pero creo que me va quedando guay. Una canción que me representa muchísimo, que me encanta, en cierto modo también, o en gran modo, representaría muchísimo gran parte de mi vida y de mi familia y demás. Cuando yo hablo de música, mucha parte de la música que a mí me gusta viene de pues mis padres y de esa influencia. Y además me encanta, es un temazo, y creo que mucha gente de España dirá: ok, sí. Embrujada, de Tino Casal. Me encanta la letra porque tiene ese lado oscuro, ¿no? Hablando de todo el tema de la botella, porque habla un poco habla un poco bastante de las adicciones, pero que también le puedes identificar un poco con lo que tú quieres. Pues me encanta esa canción, más allá de, pues eso, de las ciertas sustancias. ¿Cambiarías algún campeón mundial de All Elite Wrestling y por qué? He de considerar que cuando dice mundial, obviamente se refiere a mundial, y no estamos hablando de, pues, un campeón TNT, un campeón por parejas y demás, porque creo que sería una pregunta muy fácil. Diría que no cambiaría ninguno, porque creo que Hanman, más allá de que necesite sí o sí un rival que no me haga sentir que me aburro, siento que no cambiaría a nadie. O sea, creo que Hanman es un campeón que merece ser campeón. Es Statlander, dentro de que yo creo que tiene que cambiar el título dentro de poco. No es una campeona que crea que deba ser muy longeva, pues no está tan mal. Voy a hacerme estas dos cosas y ahora vuelvo. No sé si me apasiona, pero bueno, me quedan cosas todavía que hacer, así que a lo mejor después me apasiona. La siguiente pregunta es: si pudieras ser manager de cualquier luchador, ¿cuál sería y por qué? A ver, obviamente me encantaría ser de Frankie Kazarian, y ya no solo por el hecho de que obviamente es uno de los pocos luchadores favoritos que tengo que sigue en pie, porque por ejemplo Christian creo que no necesita ni manager ni de coña, pero creo que Frankie, con el personaje que tiene, de todo el tema del King of TNA y demás, creo que molaría muchísimo poder ser su manager, porque en cierto modo sería un poco de jugar, porque sé que sería muy divertido, así que diría que Frankie. O sea, me encanta además el tema de muchas veces le haga a la presentadora hacerlo de decir que es el rey de TNA, entonces creo que si tuviera un manager, como que ya la propia manager le quitaría el micrófono a la presentadora en plan de bitch please, ya lo hago yo, inútil. Además creo que mola mucho ser manager heel. Sí que es verdad que Frankie no necesita, lo dicho, necesita manager, creo que es un tío que sabe hacer cosas en el micro y demás. Dejadme soñar. La siguiente pregunta, creo que es de las últimas, es: ¿cuál es el luchador más infravalorado y más sobrevalorado actualmente? Me voy a mantener en AEW porque, como ya sabéis, no veo WWE, entonces no me apetece hablar como de un general. Y por ejemplo, en New Japan veo algunas cosas, pero otras no. Si tuviera que hablar de infravalorado, porque quizá a lo mejor al haber estado en TNA y demás, no hay mucha gente que pues conocía a TNA, me quedaría con Mike Bailey, porque desde el segundo uno que le vi en TNA me encantó, me fascinó, me pareció un luchador de la hostia, y en la propia TNA le infravaloró muchísimo. O sea, cuando perdió el título de la X Division contra Frankie, no supieron muy bien qué hacer con él, y era como de, tío, ¿ha visto qué pedazo de luchador? Y además creo que tiene una personalidad que me encanta. Me recuerda muchas veces a Willow. Incluso hablando de chicas, Willow Nightingale, justo tenía que decirlo. Willow Nightingale creo que sí, la gente le hace gracia porque ay, qué mona Willow y tal. Creo que la realidad, por ejemplo, con Athena demostró que es una tía que podría ser perfectamente campeona mundial. Entonces me quedaría con ellos dos. Y a nivel sobrevalorado, es complicado porque, por ejemplo, creo que en AEW la gente que le valora creo que es necesariamente. A veces creo que a MJF le sobrevalora mucho porque tiene cosas buenas, pero a veces siento que tiene cosas que mejorar. Pero a nivel no fan, me parece con Claudio. Creo que a Claudio a veces le ponen como muy en una nube a nivel booking o es Dios, porque a ver, es un tío que está cuadrado y además, pues eso, te levanta a la gente como quiere. No sé qué combate fue contra Brody, que de repente estaba dominando contra Brody y era como... Vale, es Claudio, pero es Brody King, o sea, no es un tío que pese 5 mierdas y le puedas dominar. No entiendo este booking. Quizá Claudio, pero no por los fans, sino más por los que buquean, ya sea Tony Khan o quien coño sea. La siguiente pregunta es: ¿algún luchador del pasado que te hubiera gustado ser contemporáneo con él, ella? En esta pregunta le he entendido el hecho de que, a ver, como yo soy luchadora, que algún luchador que me hubiera gustado coincidir en el tiempo con él, en el sentido de cuando soy fan, haberle visto, ese tipo de cosas. Me hubiera encantado ver el Prime de Sting, porque si ya de por sí ahora le ves y dices,
Oh, wow, amigo, qué aura. Imaginaros lo que hubiera sido ver a Steam en esa época grande, ¿no? Creo que me hubiera fascinado. Como luchadoras no creo que haya una en concreto por el hecho de que nunca las... Cuando yo veía el wrestling no las tenían como muy tal. Quizá me hubiera gustado porque era muy pequeña y no lo vi. A lo mejor haber visto el prime de Lita, de esa rivalidad de Lita y Trish. Y nada, chicos, dejadme terminar labios, ojos y demás y os termino de despedir. Vale, pues... este es mi final look. No me apasiona, la verdad. Creo que podría haberme salido mucho mejor si hubiera tenido... pues como más purpurina para poder haberme hecho las lágrimas mejor. No está mal, o sea, podría haber estado 1000 veces peor. Así que nada, chicos, este es mi make-up fallido. También es verdad que no tengo la cara de Sky Blue, que eso también me afecta, la verdad. Ojalá tener la cara tan bonita de Sky Blue, pero amigo, este es el material que hay. Gracias por haberos tragado esto. Creo que ya sabéis un poquito. Cuando veáis una foto mía de un maquillaje diréis, esto es por lo que pasa Paula cada vez que se maquilla. No siempre, o sea, cuando es un make-up básico en plan de yo que sé. Por ejemplo, cuando me hago los maquillajes esto en tonos rosas y demás, ya lo tengo pillado el truco, entonces como que ya no me afecta tanto. Y que subí el otro día de Robbie Williams fue un dolor de cabeza. Este también ha sido un dolor de cabeza. Me queda el de Adam Copeland, va a ser otro dolor de cabeza. Gracias por ver este vídeo. Como siempre digo, suscribiros si no estáis suscritos, dar la campanita si queréis recibir notificaciones, seguidme en mis redes sociales, mi Twitter, mi Instagram, mi TikTok, mi Letterboxd, mi Music Board, todas mis redes sociales que están ahí. También os dejo Patreon, que por cierto, muchísimas gracias a José, a Naoki y a Dani por estar suscritos por ahí. Se me había olvidado completamente decirlo al principio del vídeo. Estaba como centrada en el maquillaje. Pero muchísimas gracias a ellos por la oportunidad de este contenido, que suelo subir reviews de wrestling, vídeos sobre música, sobre series, un poquito dependiendo de lo que me vaya dando las vibes. Así que tenéis por ahí Patreon, que por 1,50 € tenéis 2 vídeos extras al mes. Y eso sí lo subo siempre. En YouTube a veces no, en Patreon sí. Pero ahora no he fallado, así que finger cross. Me gusta si os ha gustado el vídeo y nos vemos muy pronto con más. Adiós.